Hola, bienvenidos a Expresión Femenina y hoy te traigo el tema de tu presencia digital, tu mejor embajadora o tu peor enemiga. Y aquí vamos a hablar hoy de tres puntos muy importantes, lo cual es la percepción de la imagen, también tu transformación a lo largo de los años, si has estado en redes sociales, y por último, también la comunicación desde el punto de vista de la imagen pública. Y es muy importante, sobre todo si tienes un negocio digital o quieres empezar a tener presencia online para saber cómo te percibes, cómo te perciben y sobre todo qué estás comunicando al respecto. Y es importante porque hay ahora una identificación de las personas previamente si son públicas, y me refiero con esto a tener visibilidad online. Y eso también da confianza en lo que es el negocio digital, lo que estamos haciendo, o incluso si tienes un negocio físico, también en cómo te perciben las personas o quién está detrás de esa marca. Y ahí es importante porque podemos darles una percepción diferente a lo que la gente cree que somos, y pasa muchísimo en temas de medios y hoy te quiero compartir esto. También es más allá del mensaje, porque muchas veces en el marketing nos dicen, tu mensaje debe de tener fuerza, congruencia. Sin embargo, también la imagen que nosotros estamos proyectando hay que cuidarla y saber cómo mostrarla para que también esto genere tanto autoridad como confianza, o en su defecto evitar a que genere una percepción errónea de lo que quieres mostrar. Algo que a mí me pasó hace mucho tiempo, digo, porque ingresé a redes sociales, empecé a tener visibilidad y empecé a separar lo que es el perfil personal del perfil profesional, además también de conocer el lenguaje de las redes sociales, porque antes decían, publica en todas las redes sociales lo mismo, y conforme fuimos avanzando en el proceso de la comunicación, pues nos dimos cuenta que las redes sociales, cada una tiene su lenguaje, cada una tiene sus entendimientos y sobre todo sus algoritmos, ¿no? Que luego nos van diciendo que no tiene nada que ver cómo te percibe el algoritmo, que es inteligencia artificial. Sin embargo, cómo te perciben las personas sí es muy importante, porque de ellas vienen las reacciones, viene la visibilidad y viene también el que tengas mayor visibilidad para que el algoritmo te muestre. Si estás teniendo un top o estás en un down, ahí también tiene que ver, y eso tiene que ver también cómo las personas te están percibiendo y qué estás tú también comunicando en ese aspecto. Te puedo contar que yo inicié en 2017 con mi página web. Y me atreví a mostrarla hasta el 2021. He llevado muchos años en redes sociales. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar mi marca personal ya de manera más concreta, el observar que comunicaba, fue hasta 2021. Quiere decir que pasaron 4 años en los cuales yo preferí mantener el anonimato, donde también no mostraba tan abiertamente luego mis proyectos personales en redes, porque pertenecía pues a diferentes espacios de trabajo, y ahí también podía haber ahí como un conflicto de intereses, y lo que menos quería era generar ese tipo de desconfianza en los lugares donde yo trabajaba. ¿Por qué? Porque a veces se entiende que estás comunicando algo diferente a quien estás teniendo, sobre todo si tienes personas a cargo, a lo que quieres mostrar, ¿no? Y también muy cuidadosa de con quién estoy, en qué situaciones. Y también el tipo de mensajes, ¿no? Llegaban o han sido muy populares los memes, pero también el que uno los comparta o el que uno dé también cierta información, pues habla de la mentalidad que tenemos, y eso permea también las relaciones, no solamente en un nivel digital, sino también en un nivel personal. Y ahí es donde si está en internet, ten cuidado. ¿Por qué? Porque pues ya no te pertenece y eso se puede volver también una bola de nieve
Y más allá de buscar una viralidad positiva, pues puedes encontrar también algo que afecte y que cree una crisis de comunicación sobre tu marca, sobre lo que tú quieres mostrar. Y también el no conocer bien los lenguajes, el ir creciendo con las redes sociales, el ir trabajando en el entorno digital, también da ciertos temas de comunicación que hay que cuidar, que hay que tener muy presentes y sobre todo el integrar lo que nosotros queremos mostrar. ¿Dónde me di cuenta yo que era importante cómo me mostraba en redes sociales? A partir de que puse mi centro holístico, que empecé a compartir yo ya talleres, que empecé a dar clases, donde empecé a tener también visibilidad en algunos medios. Y ahí es donde dije, ok, ¿cómo quiero ser percibida? Y al crecer en un entorno en donde pues venía la imagen profesional a través de televisoras, de publicidad, dije, bueno, voy a crear una imagen que se perciba como profesional. Y ahí es donde le pedí a la persona con quien yo estaba en ese momento, que era mi pareja, que me ayudara a crear fotografías profesionales, dado que él también se dedicaba al tema de la publicidad, y me ayudó y creamos, ¿no? Lo que fue como mi primer sesión fotográfica en la cual pues trabajé desde lo que yo conocía en temas de imagen pública y el empezar a mostrarme ya de una manera más profesional, también si hacía danza, también hacer imágenes profesionales sobre la danza que yo hacía, que era el belly dance, y ahí también él me ayudaba a generar mis sesiones fotográficas. Por otro lado, ya con el paso del tiempo, cada 2 años, cada 3 años, creaba esas sesiones. ¿Por qué? Porque quería que mi foto de perfil, pues sí demostrara que efectivamente yo me estaba dedicando a medios, a lo que trabajaba en vestuario, en maquillaje, o sea, todo tiene que ver cuando ven una imagen. Tenemos siempre una oportunidad de dar una primera impresión y a veces eso genera también muy buenas impresiones o un tema ahí negativo. Entonces, cuidarlo y sobre todo también saber en qué red estás o unificar tus redes con esa marca personal y que, o de tu negocio también, ¿no? Porque en uno es una cosa, en otro es otra. Entonces, bueno, identificar esa parte es muy importante. Ahí es donde yo cambio la dirección y empiezo a cuidar también qué ofrezco en redes, qué mensajes doy, a buscar esa voz, porque tenía yo dos aristas, ¿no? Que era la profesional y la parte de proyectos personales. Y los proyectos personales eran los que yo hacía visibles en redes sociales, no había integrado hasta que llegué a una mentoría y el estar transitando por diferentes aprendizajes de neurociencia, percepción, imagen pública y lo mismo, ¿no? Que veía yo en el entorno profesional, pues fue que empecé a construir esta parte de mí, a buscar también los logos, los colores con los que me identificaba. E ir evolucionando en todo ese proceso, porque antes simplemente mostraba el concepto del emprendimiento y no me mostraba yo tanto. Había un amigo cuando yo empecé a mostrarme ya como con mi marca personal, él me decía, es que tú estás muy acostumbrada a estar en el back, entonces te tienes que preparar para estar en el front. Y ahí es donde empecé a trabajar esto. ¿Y fue por qué? Porque ya era una necesidad el mostrarme para expandirme, no yo, sino el negocio que estaba haciendo en ese momento y obviamente, bueno, pues ofrecer los servicios que tenía en el centro holístico y bueno, pues empezaron a dar algunas entrevistas, empecé a participar en algunas revistas también, a tener ahí algunos programas de televisión online y ahí es donde empiezo a tomar forma de ello y cómo quería ser percibida. Y algo bien interesante es que en televisión, cuando se abren proyectos, pues sí se generan una sesión fotográfica, imagen, ¿para qué? Pues para lo que decimos, ¿no? Vestir el proyecto. Sin embargo, en el online, pues luego mandamos fotografías. Ahora ya se trabaja más, ya hay más televisión online, pero
pero en su momento pues casi casi te mandaban el Word, la foto infantil, ¿no? Entonces ya el trabajar también una sesión fotográfica profesional ayuda muchísimo a cómo te perciben. ¿Por qué? Porque la luz es lo que te va a hacer también la diferenciación entre lo que estás haciendo como amateur o lo que estás haciendo ya de manera profesional. Y también para mí era un stop eso, porque decía, no, pues no tengo toda la infraestructura y cuando la tenía, pues también para mí era como complicado el hacerlo sola, ¿no? Entonces por eso es que pedí ayuda y fue la manera en cómo empecé a construirlo. Estos intentos también fueron porque por los emprendimientos que tenía, por darle vista a todos los conceptos y sobre todo el humanizar esta parte también de, bueno, pues que estaba yo formando parte. Antes para mí era muy fácil cuando emprendí con arte femenino el decir es arte femenino y sí es algo que hace Tania, pero Tania no era tan visible. De unos años para acá es que he empezado a tener mayor visibilidad en ello. Previamente era como netamente un perfil personal, pero no trabajaba tanto el tema de mostrar ya lo que yo sabía hacer y lo que yo podía ofrecer a las personas. ¿Por qué? Porque siempre lo había hecho a través de los empleos en los que estuve y bueno, pues ahí fue donde empecé a darme cuenta, ¿no? Que para mí no era una necesidad y el trabajo que hacía realmente pues era a través de la revista digital que hacía y no me mostraba como tal, a menos que fuera como muy necesario. Incluso cuando llegó ya la expresión femenina, ahí es donde empiezo a mostrarme ya de manera más directa, ya en un front, ya llevando el programa, porque previo pues eran secciones, participaciones, colaboraciones sobre la especialidad que hacía, pero no me mostraba como tal, como especialista y hablando sobre los temas que tenía y también el tipo de servicios que ofrezco. Entonces ahí es donde empieza a haber un cambio y empiezo también yo a tener una integración entre lo que hacía en lo profesional y en la parte de desarrollo personal holística. ¿Y qué descubrí a lo largo de todos estos años? Pues que somos proceso. Así que tampoco temas de tu pasado o si te aparecen luego los recuerdos en Facebook, ahora ya también aparecen los recuerdos en TikTok, ¿no? O sea, cómo vamos evolucionando, cómo vamos trabajando nosotros y también cómo vienen las tendencias. Antes sí perseguía más las tendencias y que si los memes o que si ahorita, o sea, la verdad es que bailo porque me gusta, ¿no? Pero no es una de las cosas que utilizo para lo que es atraer el público o también no me pongo, o sea, a hacer cosas diferentes que muestren realmente lo que es mi especialidad y también lo he notado en muchos especialistas que no están dispuestos a hacer ese tipo eh, de contenido. ¿Por qué? Porque pues uno, luego no tienen tiempo y dos, pues tampoco están como en ese mood y sí es interesante el observar el consumo de contenido también que se tiene y cómo quieres que las personas te observen. Entonces, cuidar también los formatos que utilizamos para nosotros proyectar nuestros contenidos, nuestra información, promover nuestros servicios es importante, si bien hay que relajar también, porque pues finalmente las redes sociales son espacios de entretenimiento, sí observar cómo nosotros vamos a comunicarlo y cómo vamos a decirlo. Entonces, para mí sí me di cuenta que es un proceso. Que es un proceso y que vamos evolucionando y obviamente no somos las personas que iniciamos con todo este proceso online de presencia digital y sobre todo que no todos son las redes sociales, sino también a dónde vas a aterrizar cuando nosotros trabajamos nuestro ecosistema digital. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar directamente en la percepción. Si bien las redes son escaparates, nuestro tráfico también viene mucho de buscadores que ahora están como un tanto olvidados, ¿no? O se han olvidado de la gran estrategia que es un buscador.
y cómo ahí hay un impacto importante en la búsqueda de servicios. Y creemos que todo es crear contenido, sino también el saber los contenidos que nosotros estamos realizando en el online, no solo en redes sociales, para poder promover nuestros servicios. Incluso yo les recomiendo a muchas personas que tienen negocio digital físico. Hay algunos que sí se prestan a estar mucho en redes sociales, trabajarlos, pero hay otros que son muy especializados, que incluso hay ciertas regulaciones que no permiten que aparezca esto de manera tan sencilla en redes sociales o en espacios públicos. Entonces, sí cuidar esto también es muy importante, sobre todo si tenemos servicios muy especializados en temas de salud, en temas de farma, en temas que requieren regulaciones, y para poder crear publicidad y mostrarse en redes sociales, y que también muchos de los clientes no llegan por ahí, llegan por diferentes líneas, contactos, aunque pareciera que sí hay mucho en lo digital, también hay mucho en el offline, y también muchos negocios por eso no se han digitalizado o se digitalizaron, pero no le dan tanta importancia a lo que es tener una página web, una gestión, ¿no? A través de plataformas que nos ayudan a mejorar también el trabajo a distancia. Y pues la pandemia nos trajo el observarlo y el poder manejarlo. Sin embargo, pues hemos regresado también mucho a las viejas prácticas o a hacer un mixeo entre ambos casos. Entonces, muy, muy importante observar que lo digital no solamente es el escaparate que estamos acostumbrados o que luego nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, no, pues es que no estoy generando en redes sociales. Sin embargo, también depende mucho el tipo de servicio y el tipo de plataforma que puede ayudar a expandir tu negocio digital y tu visibilidad en ese aspecto. Entonces, te decía, la presencia digital sí ayuda mucho el tener una marca personal, y hay muchos puntos de vista. Hay mentores que dicen, sí, marca personal es lo más importante, trabájala, llévala. Sí, sin embargo, también ha habido mentores que a mí me han dicho, no, ¿para qué? Es una manera de esclavizarte, ¿no? Ahora también hay como mucha controversia con el tema de generar la presencia digital a través de la inteligencia artificial. Entonces, hay como mucho juego. Aquí lo importante, siempre va a haber herramientas, siempre va a haber plataformas. Lo importante es que te funciona a ti y que es accesible para ti, fácil, y también el tipo de servicios que puedes absorber en lo digital que ayuden a potencializar ese negocio que tienes. No nada más es tener esa página web y decir, ah, bueno, pues ahí está, y que algún día alguien la visite, que funciona por temas de búsqueda. Sin embargo, también el tenerla actualizada, el saber y dar la confianza a las personas que llegan a este punto digital contigo, de que les vas a ofrecer un servicio confiable y que va a ser algo que les ayude a conseguir un resultado específico. No es subirse al online nada más porque sí, sino que qué tipo de estrategia quiero tener, si es visibilidad, si es expansión, si es rentabilidad, si es venta. Y ahí es donde también el marcarnos ese tipo de objetivos nos va a ayudar mucho a saber qué tipo de herramientas digitales podemos tener. Y a veces, pues todo, antes decían todos en redes sociales, sin embargo, no siempre es el camino ideal, dependiendo el tipo de industria a la que estemos nosotros orientados. Entonces, también para quitar como esa ansiedad de, ay, es que no estoy en redes. No, o sea, no es que no estés en redes, es también identificar por dónde pueden venir los negocios y qué tipo de negocios pueden también trabajarse desde ahí. No es lo mismo lo que antes se llamaba como influencia, ¿no? Una persona influyente, ahora lo que es un influencer, y también qué se muestra en las redes y hacia quién va dirigido. Entonces ahí es muy importante, y sobre todo observar que es entretenimiento lo que ofrece la red social, y sí viene mucho tema de educación también,
pero hay una multitud de contenidos ahora que hay que saber estructurar y decir, bueno, esto es lo que a mí me funciona y lo que puede llegar en este punto, sobre todo si estamos tocando el tema de la digitalización de nuestro negocio y no tener algo por tenerlo, sino que eso funcione para nosotros y que no lo veamos como un gasto, sino como una inversión. Entonces, al integrar nosotros esta parte y marcar muy bien los objetivos que tenemos hacia lo que queremos hacer, ahí es donde vamos a empezar a tener las respuestas correctas. Entonces, tres claves que hoy te traigo. Primero, define la imagen que quieres crear. Tú decides cómo mostrarte y esto más allá de ser auténticamente, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, dame yo me quiero mostrar como que más en estilo de vida, pero realmente el negocio es otro. Entonces, observar también qué tanto puedes mostrar y cómo puedes comunicar esa autoridad que tienes. Segundo, también, y eso es algo que a mí me ha hecho un cambio de switch completo. Primero, entender que no se trata de ti y esto siempre lo digo y a mí cuando me lo dijeron me ayudaron muchísimo porque tendemos a mostrarnos nosotros como la solución y que todos los demás pues están mal, cuando hay mucha gente y sobre todo en lo digital que hemos experimentado ya, que hemos probado muchas opciones de mentorías, de trabajo digital, de marketing, en donde ya no vamos de cero, entonces no es que no sepas, es que lo que algunas de las fórmulas que has utilizado, pues no son aplicables netamente a tu negocio. Y ahí es donde nos llegamos a decepcionar porque los resultados no son los que esperamos. O a lo mejor a veces sí llegan algunos chispazos y está bien, pero esto es constancia. Entonces, sí es muy importante el tener claridad. Y algo que a mí me ayudó mucho últimamente fue el trabajar con prompts de inteligencia artificial, dado que ya trae un historial del trabajo que hago con ella para identificar y ser brutalmente honesto en las auditorías que hacia mi página web, hacia mis redes sociales, hacia la comunicación que ejerce uno, ¿no? Al estar ahí. Y ahí es donde empieza a trabajar ya todo el proceso para hacernos visible lo que a veces nosotros vemos muy bonito. Digo, me ha pasado mucho y yo lo hacía en un inicio, donde decía, no, yo lo veo muy bien, es muy claro el mensaje. Sin embargo, a veces esos mensajes, pues nosotros los vemos claros y damos por hecho. Y aquí es muy importante también el poder identificar qué es lo que nosotros estamos comunicando ya desde un punto de vista objetivo. Entonces, bueno, ahí es donde es importante. También construye coherencia visual de tu mensaje. A veces, y a mí me pasaba mucho cuando hablaba de temas de salud, que mi imagen era muy diferente a proyectar realmente salud. Y o también cuando llegaba, o sea, algo que pasaba mucho, yo no he hablado mucho de temas de pareja. ¿Por qué? Porque pues yo no me sentía congruente al hablar de temas de pareja, porque uno no iba con mi nicho, no iba con mis temas y también no había congruencia a veces en el caos que podemos traer en la vida personal y como venir a evangelizar en algún tema, pues no. Entonces, sí es importante el tener congruencia y donde yo he notado que muchas personas se empoderan es al poder identificar sus fortalezas y lo que llamamos, ¿no? Las glorias del pasado, ¿no? Cuando fueron gerentes, directores y que, bueno, actualmente están también en este emprendimiento. Eh, el poder identificar cómo mostrarse y darle congruencia a lo que fueron y a lo que están emprendiendo actualmente y eso ayuda muchísimo. Entonces, cuidar mucho esa coherencia visual de lo que digo, lo predico y también lo hago. Y ahí es donde vamos a poder encontrarlo. Y a veces no tienes la oportunidad de que las personas te escuchen tu justificación o explicación. Lo que tienes es una foto de perfil, la cual es lo que van a ver y van a decir, uy, me da confianza. Dos, también tu biografía, la claridad de lo que tú estás haciendo, de lo que tú ofreces, y ahí es donde pues, las personas se van a enterar porque muchos te conocen de primera vez. Y por último, las publicaciones. Entonces, al tener esta integración
también vas a poder comunicar. Por un lado digo, yo a mí me pasaba, ¿no? O lo vi varias veces. Yo decía que hacía una cosa, pero publicaba otra. Y aquí es cuando uno identifica realmente y haces este estudio de imagen, ahí es donde dices, bueno, lo puedo comunicar y no quiere decir que no valga todo lo que haces, es saber decirlo, saber jerarquizarlo y sobre todo saber comunicarlo. Y ahí es donde va a tener congruencia y confianza para las personas. Y ese es el primer paso de visibilidad. Sin embargo, ya que llegan contigo, también tener esa congruencia en calidad en el servicio de lo que ofrecemos. Beneficios de esto, pues vas a dejar de estar persiguiendo, sino al contrario, atraes. A mí algo que me ha pasado es al hacer ventas, antes sí perseguía, ¿no? En el tema de, por ejemplo, cuando hice redes de mercadeo, yo me sentía como que estaba persiguiendo personas. Sin embargo, es real que te vuelves magnética cuando tienes congruencia. Entonces ahí empieza uno a atraer y no me pasó en redes de mercadeo, me pasó cuando yo empecé a hablar sobre comunicación, sobre las plataformas digitales con las que ayude a mentoras o a negocios a digitalizarse, y ahí es donde algunas personas ya me han empezado a contactar a través del online y a decir, oye, me interesan tus servicios, y hemos llevado a cabo las plataformas. Y esto no hablo de servicios de mentoría, ¿no? Que ahí sí ayudo a temas de embudos, pero también ayudo a temas de enseñar. Por ejemplo, recientemente un cliente, ¿no? Que tiene un software, a poder tener una estrategia de comunicación para que ofrezcan este tipo de servicios. O también en el caso de tienda para mascotas, ¿no? De artículos para mascota, también darles estrategia para crear un e-commerce. Entonces, es diferente el digitalizar un negocio en el cual ya hay una estructura, un plan de negocios, un trabajo, una claridad de lo que quieren ellos en rentabilidad, a alguien que quiere emprender en lo digital y crear una marca personal para su visibilidad, porque en algunos se crea la imagen corporativa y en otros es la imagen de la marca personal, y vienen muchos juegos en la comunicación. Hay muchísimos juegos e interacciones que nada está peleado con nada, simplemente es darle claridad primero nosotros para poder con ello explicarlo a las personas o que las personas también lo perciban. Y por otro lado, también esto va a darte actividad en las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, vas a estar disponible, a veces apareces en buscadores, a veces apareces en redes sociales, estás siempre disponible tus contenidos, y ahí es donde las personas van a conocerte. Algo que a mí me ha pasado mucho cuando he comprado mentorías es identificar quién es esa persona, cuál es la autoridad, más allá del número de seguidores, también observar el tipo de resultados que tienen y que vibre conmigo. Ajá, entonces, y para eso me ayuda el observar las redes sociales. También en la prestación de servicios. Si uno también no nada más se muestra uno, se muestran también las personas que colaboran contigo. Algo que me pasó, me invitaron a una mentoría, me contacta una de las personas de atención a clientes, y cuando veo la fotografía, pues no me dio nada de confianza, y ahí es no acepté mayor comunicación con este entrenamiento. Por otro lado, también es importante, tengo una conocida que tiene una clínica de belleza, y entonces, bueno, pues, ay, sí, que todas bonitas, somos amor propio, que el cuerpo, y luego publica un meme donde se está burlando del cuerpo de una persona. Entonces, cuidar muchísimo la comunicación que ejercemos. ¿Por qué? Porque eso te da o te quita, tan claro. Entonces, más ahora con las nuevas generaciones, donde hay tanto cuidado en qué comunicar, lo que es políticamente correcto también. Para la generación X había muchísimos temas, ¿no? Y bueno, previamente, y actualmente hay mucho que cuidar, porque eso puede crear también una crisis de comunicación para tu negocio, para tu marca. Entonces, cuidarlo es muy, muy importante. ¿Y qué significa? Pues que se acuerden de ti.
Ujú, de manera positiva o negativa. O sea, aquí no hay puntos medios, o te recuerdan bien o dicen, no, pues de aquí para nada, e incluso, bueno, pues sueltan ahí el tema, ¿no? También mostrar autoridad y profesionalismo es siempre muy importante porque eso va a dar confianza y a veces eso no nos ayuda mucho en temas de visibilidad. Entonces, el dar autoridad es importante, pero también mostrar profesionalismo en lo que hacemos y eso nos va a llevar a, y también, ¿no? El tipo de servicio que ofrecemos o los productos, bueno, pues ahí es donde las personas confían o desconfían y van en niveles muy, muy importantes. Y por último, el mensaje que te diferencia. ¿Por qué? Porque pues siempre, o sea, te vas a encontrar y ahora ya en el mundo en todo el universo digital, pues sí, te vas a dar cuenta que hay competencia, hay gente, hay todo, pero también tiene mucho que ver cómo te perciben las personas y no es los que te conocen, que eso es algo bien importante. Los que te conocen, cuando nosotros tenemos negocio físico, es muy importante porque nos dan referidos. Ajá, si estamos en lo digital también es muy importante toda la gente que no te conoce. Y a veces nos preocupamos más por los que nos conocen que por los que estamos por conocer. Y ahí debemos de cuidar ambos puntos porque a veces incluso los que te conocen, y es lo que a mí me ha pasado, no te vieron en otros procesos. A mí muchos años me dediqué a la coordinación de producción y ese era el rol en el que me tenían y en el que yo podía jugar en ciertos espacios. Sin embargo, cuando empiezo mi emprendimiento digital, han llegado clientes que, pues sí, saben que tengo este background, pero no me conocen de ese punto y lo que han conocido de mis servicios es lo que hemos llevado a la práctica. Entonces, preocúpate también por los que no te conocen, que ellos son los que vienen más limpiecitos, no traes cargas emocionales ni tampoco temas de antecedente ahí. Lo que sí es cuidar la comunicación y evitar crisis de comunicación. ¿Para qué? Para que tú puedas tener ahí toda la confianza de dar lo que tienes y también mostrar los testimonios, mostrar las referencias y sí es algo bien importante, no es quién me conozca, sino quién vale la pena conocer y ahí es donde vamos a hacer un cambio de switch interesante y te vas a dejar de preocupar por qué muestras a quienes te conocen, sino ir por los que no te conocen, que es la mayoría de la gente, si lo vemos en comparación, así sean millones de seguidores los que puedan tener, todavía hay un campo muchísimo más amplio de todas las personas que no hemos tocado en ese punto. Entonces, por eso el universo digital es tan vasto y también hay tanta oportunidad de negocio. Y aquí lo importante es realmente el saber visibilizarnos en ese aspecto. Me gustaría que me comentes qué opinas de esto, te resuena, te late este tipo de temas, si quieres que siga profundizando en estos detalles y bueno, pues también agradecerte que me acompañes, que me sigas en mis redes sociales, estoy como Tania Valencia.com y pues acompañarte también en tu proceso de digitalización de tu negocio o retomar alguna estrategia si es que lo quieres hacer para poder apoyarte a que tu comunicación sea clara, precisa y sobre todo que te apoye a la potencialización de tu negocio, tanto físico como digital. Y también te quiero invitar a mi curso digital que se llama Balance para Emprender. Ahí comparto el tema de los roles. Si tú estás teniendo un negocio, si quieres también empezar en el tema digital, bueno, pues traigo todo lo que es el trabajo de crear un balance entre vida, productividad y tu negocio. Entonces, bueno, pues te invito a que lo uses, lo tengas, está súper accesible, entonces si te interesa, mándame un mensaje directo y te mando el enlace de la información. También quiero comentarte que para octubre viene el evento de personas de éxito. Ahí voy a hablar en la conferencia sobre autoestima digital. Esto va a ser en Tuxpan, Veracruz.
Y bueno, pues te invito a que me acompañes. Quiero también, así como hoy hablé de percepción, comunicación y lo que mostramos, bueno, pues también compartirte lo que es esto de autoestima digital. Muchísimas gracias por acompañarme, a todos los que estuvieron aquí y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta pronto.